Gracias por estar aquí, Cira Olivares, psicóloga. Pedimos por favor que usted esté atento al tema y si tiene alguna pregunta puntual, @entrenoticiaseb, y si quiere la cuenta de nuestra invitada, @psiquis_piso_tips. Y usted por allí, bueno, la va a tener en pantalla. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti. Hablando de la depresión, ¿cómo se comienza, cómo se manifiesta la depresión? ¿Viene de una tristeza, viene de una desolación, de un duelo? ¿De dónde viene la depresión? Sí, bueno, hay que estar claro que la depresión es un trastorno del estado de ánimo, que se caracteriza precisamente por una tristeza bastante perenne en el tiempo. No es lo mismo, por lo menos, los niños cuando están tristes porque le quitan el chupete o porque le quitan un carrito y se distraen y se les pasa la tristeza. No, en la depresión más bien esa tristeza persiste durante el tiempo. La persona va perdiendo el placer por hacer las actividades que anteriormente eran muy gratificantes para ella. Generalmente el desenlace o la causa, pueden haber procesos de duelo y no solamente muertes de familiares o personas cercanas, sino también separaciones, tanto de pareja como las migraciones hoy en día que se están viviendo también acá. ¿Pérdida de un trabajo también? Pérdida de un trabajo, claro, todas esas pérdidas. ¿Cómo la persona pudiera, vamos a poner el ejemplo de una persona que se divorcia, se separa, se le van los hijos, pierde el trabajo, quizá es vendedor y no, las ventas han disminuido por la situación, no sé, por situación país, economía, lo que sea, como la gente lo quiera considerar? Lo cierto es que hay distintas ventanas o distintas situaciones, ¿no? Un abanico de situaciones. ¿Cuáles son estas primeras alarmas que a mí me pudieran llevar a que mi familiar o en un caso, si fuese un caso personal, pudiera decir, tengo depresión, tengo que ir a un especialista? Bueno, precisamente, la persona que sufre de depresión, ellos generalmente no se dan cuenta que tienen depresión. Generalmente es un familiar cercano o la pareja que se da cuenta porque cambia su estilo de vida. Ya no quieren salir de la casa, ya no quieren hacer las mismas actividades de siempre, se sienten desvalidos, con baja autoestima, esa sensación de no servir para nada, de que soy inútil. También se presenta todo lo que tiene que ver con las alteraciones del sueño, tanto el insomnio, que es el no dormir, como la hipersomnia, que es más bien dormir en exceso. Igualmente se presentan situaciones de alteraciones en el apetito, pierden el apetito y rebajan considerablemente gran cantidad de kilos, o todo lo contrario, más bien empiezan a comer mucho porque también está muy relacionado con la ansiedad, la depresión. Entonces, bueno, hay un aumento de peso más bien que puede llevar hasta una obesidad y se correlaciona con otro tipo de enfermedades también físicas, ¿no? Que tienen que ver con las enfermedades coronarias, con la hipertensión arterial. Entonces, todos estos son posibles desencadenantes de un posible trastorno depresivo. ¿El estrés pudiera causar depresión? El estrés crónico sí. Y nosotros vivimos en estrés totalmente. Lo que pasa es que hay un estrés que es positivo, que es el que nos ayuda a hacer las cosas. Pero cuando el estrés es persistente durante el tiempo y es abundante, ahí es donde generalmente se genera todos estos trastornos de depresión. ¿Qué genera la depresión? Una depresión no tratada. ¿Pudiera desencadenar otra patología? Generalmente el trastorno depresivo viene de episodios depresivos, ¿ok? El desencadenante pueden ser, hay unas causas biológicas que tienen que ver con la formación del cerebro. Hay unas causas que son hormonales, por ejemplo, cuando el embarazo, durante el momento del embarazo o los embarazos postparto, hay depresiones ya en la bibliografía. Cuando los adolescentes también están en ese proceso hormonal de los cambios psicológicos, también se puede producir la depresión. También tiene que ver con los neurotransmisores del cerebro, que son unas sustancias que generan todos estos sentimientos. Y la depresión está muy asociada más bien con la poca secreción de los neurotransmisores de la serotonina, que ahí es donde actúa entonces la parte farmacológica. Ahora, cuando una persona acepta, reconoce que tiene un cuadro depresivo, acude al psicólogo. Generalmente no acuden ellos.
El sufrimiento de estas personas es muy grande realmente. Es como una sensación de que estás en un pozo y no de agua, sino más bien de petróleo. O sea, no tienes realmente Fuerza, la ¿no? capacidad, la fuerza, la energía. Generalmente, por eso te digo, generalmente son las personas que se dan cuenta. Hoy en día también escuchamos mucho, bueno, pero es que tú eres flojo, porque no sales, porque no te paras de esa cama. Oye, échale ganas, piensa positivo y vas a cambiar. No, mire, la depresión es una enfermedad realmente. Y una enfermedad que nadie busca. O sea, así como Uno no una se levanta con ganas de hacer de nada. ser depresivo. Uno no dice, No. hoy quiero ser depresivo. No, Para eso no nada, pasa. para nada. Y hay que entenderlo. Está en un proceso depresivo. Lo mejor que se puede hacer como amigo o como familiar de una persona que ya podemos ver que presenta estos síntomas es por lo menos ayudarlo y buscarle atención psicológica, definitivamente. Porque tanto el psicólogo como el psiquiatra son los que podemos dar el diagnóstico. Pero ustedes trabajan de la mano. En este caso, Sí. a tu consulta llega un paciente con un cuadro depresivo. ¿Trabajas de alguna manera el acompañamiento de la terapia o, bueno, lo considerarás como profesional, pero en paralelo se está ayudando con el psiquiatra? Sí, eso depende del tipo de gravedad de la depresión. ¿Y hay tipos de depresiones? Sí, sí, hay depresiones leves, moderadas y graves. Generalmente las depresiones leves es la que se trabaja solamente con la psicoterapia como tal. Pero cuando ya son moderadas o graves, ya entonces sí trabajamos en conjunto con el psiquiatra. Porque el psiquiatra es el único que puede medicar en este porque caso. es el médico. ¿Una persona se puede curar de depresión? Sí, claro que sí. Si asiste a las consultas, si asiste al tratamiento farmacológico que se le da, sí se puede curar. La depresión en tiempos de pandemia, la depresión en tiempos de confinamiento, ahí quizás unas personas que tenían cuadros, vamos a llamarle, y usted me puede corregir, cuadros de tristeza, quizás nunca lo identificamos, estoy triste, porque a veces uno se levanta y dice, yo amanecí con el ala rota, digo yo siempre, ¿no? A veces uno como que no tiene muchas ganas de muchas cosas, pero hay que darse también el permiso, ¿no? Pero evaluarse. Pero quizás alguien que venía con estos cuadros de tristeza, llamémosle así, llega el confinamiento, llega la pandemia, pudo desarrollar depresión en estos tiempos. Quizás no lo trató y han pasado el tiempo, han pasado los meses ya. Sí, sí, totalmente. Nosotros los profesionales del área de la salud mental estamos muy preocupados realmente por esta situación que, bueno, ha sido atípica. Sí. Realmente. Y nadie estaba preparado para una situación de confinamiento, de cuarentena, de una enfermedad que es tan grave, tan contagiosa y que quizás cuando se inició no teníamos muchas herramientas o mucha información al respecto. Igualmente, una persona sana puede estar presentando un trastorno depresivo en estos momentos por las condiciones que tiene el ambiente. E igualmente, quizás no se tienen datos como tal, pero sí nosotros manejamos en el área de la salud mental el índice en aumento de los casos de suicidio por toda esta situación de estrés crónico, persistente, todos estos trastornos depresivos que no han podido acudir a consulta. Porque nosotros ahorita estamos dando muchas consultas online, ¿no? Por esta cuestión del confinamiento, pero quizás no todas las personas tienen las herramientas o los recursos económicos para pagar este tipo de consultas como tal, ¿no? Ahora, en los adolescentes, ¿qué pasa en el caso de los adolescentes? A veces creemos que los adolescentes, como están jóvenes, no manifiestan y resulta que pueden también ser. ¿El proceso de pasar de la niñez a la adolescencia puede generar depresión? Sí, sí, claro que sí. ¿Hay alguna característica puntual que pudiera manifestar, que pudiera alarmar a los padres? Sí, claro, los padres en el proceso de los adolescentes tienen que estar muy pendientes con sus cambios de humor. Generalmente presentan mucha irritabilidad, se sienten incomprendidos por todas las personas que lo rodean, pueden tener altas ingestas de bebidas alcohólicas o iniciar más bien el consumo de las drogas ilícitas. Y todas estas cosas de verdad que hay que estar muy pendientes como papás, porque como ya dije, los cambios hormonales pueden generar también trastornos depresivos. Escribe Liliana Vegas Oficial, bendecido día, mi hijo de 22 años sufre de depresión y ansiedad desde los 14 años. Está medicado con dosis mínima. A veces parece un niño como buscando comprensión.
Qué difícil es ayudarlo en tiempos de pandemia. No tiene amigos, no lo puedo sacar a ningún lado por la situación económica. Ha desencadenado en mí episodios similares por no saber qué hacer. ¿Qué recomendación le puedes dar a una mamá a un caso como este? Por lo visto está tratado con la parte farmacológica. Sería importante ver si también está manejando la parte psicológica. Porque no podemos quedarnos con el medicamento. No, solamente medicamento no, tiene que ir a la par. Porque la persona que tiene trastorno depresivo tiene que aprender también a identificar qué lo pudo haber llevado a esta depresión, por si acaso en situaciones futuras vuelve a tener estos síntomas y poder controlar o poder acudir a consulta. ¿La ansiedad va de la mano con la depresión? Generalmente, generalmente, pero no es necesariamente. ¿Qué va de la mano con la depresión? El estrés crónico, las dolencias, alguna enfermedad terminal puede generar depresión, por lo menos el cáncer terminal. Hay personas que se deprimen totalmente y se mueren. O sea, la depresión, a pesar de que es una enfermedad emocional, puede generar trastornos muy graves a nivel físico y esto puede conllevar a la final también la muerte. Y una persona puede vivir con depresión eternamente, ¿no? Bueno, ya eso sería... ¿No se hereda? ¿La depresión no se hereda? Sí, también se hereda. También hay una predisposición. Si hay familiares cercanos que hayan tenido trastornos bipolar o trastornos depresivos severos, puede generar algún tipo de trastorno en las siguientes generaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene la depresión? Los factores de riesgo están asociados con los duelos, como estábamos hablando, las pérdidas, no necesariamente pérdidas familiares, sino también terminar una relación, terminar un trabajo. Tiene que ver también con la adaptación a los cambios nuevos. Por lo menos ahorita que se está viviendo mucho estas situaciones de migración, el duelo migratorio de las personas, tanto de las que están llegando a esos países, que se están tratando de establecer, conocer la cultura y adaptarse, pueden generar un trastorno depresivo, porque también están retirados físicamente de sus familiares. Sobre todo en estos países donde se hace muy latente la xenofobia. Exactamente, la persecución y todo esto. Hay comentarios que siguen escribiendo a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Recuerde que estoy aquí revisando, recuerde que estamos hablando con Cira Olivares, psicóloga, su cuenta es @psiquispisotips, psiquispisotips. Arana.miriam, buenos días, tengo tiempo con insomnio y una tristeza profunda. Lo único que me ha recetado son medicamentos para dormir, ya no los tomo. ¿Será depresión esto? Es muy probable. La recomendación es que asista al psicólogo para que pueda hacerle un diagnóstico más certero. La idea es, como ya dije, llevar un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico a la vez. Brigidar80 dice, buenos días, mi hijo tiene 10 años y siempre ha estado con su hermana mayor, pero hace 3 años ella se fue con su padre y el niño le ha pegado mucho a la ausencia de su hermana. De vez en cuando la llora por las noches y dice que le extraña mucho. ¿Qué debo hacer? Llevarlo al psicólogo, definitivamente. Los niños también sufren de depresión. A veces por ausencia o hay otras razones que pudiera afectar a un niño. Generalmente son ausencias de figuras paternas, que son las personas que están más cerca de los niños, o cambios también en el ambiente donde ellos se desempeñan. Uno se da cuenta por la irritabilidad, los cambios de humor, está triste, está manifestando acá la señora que está llorando, ya esos son síntomas de depresión. Escribe Maldonado Tati, dice, buenos días, tengo tristeza, depresión y rabia a la vez. Tengo 2 hijos, uno fuera del país y la que quedó conmigo está detenida. Es una gran profesional, pero Dios y mi fe en él me ha dado mucha fortaleza. ¿Qué puede hacer un caso como este, por ejemplo? Pudiera sentir el síndrome del nido vacío, ¿no? Exactamente. Sí, en el duelo migratorio sufre la persona, tanto la que se va como los que se quedan. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que tiene que enfrentar una persona para vencer la depresión? ¿Qué apoyo familiar debe tener? Preguntan. Bueno, eso depende de cada quien y las redes de apoyo que puedan tener familiar para que lo puedan apoyar. Escribe Donald Rivas, ¿existe algún cuadro o patología que dé como resultado conductas hostiles, prepotencia, como consecuencia del confinamiento? Sí, claro, tiene que ver con el trastorno de depresión y ansiedad a la vez.
¿De qué manera puede ayudar al familiar a una persona que tiene depresión? Si esta persona no quiere ir al médico, que no quiere ir al psicólogo. Sí, a veces conseguimos ese tipo de situaciones. Pudiese ser una atención a domicilio o una atención online. Pero darle herramientas al familiar que se supone que no sabe manejar procesos emocionales, de verdad que sería bien irresponsable de mi parte. ¿Cuánto tiempo más o menos se puede tratar una depresión desde el punto de vista de la psicoterapia? La psicoterapia, hay 2 psicoterapias que se trabajan y que han sido bastante eficaces en este tipo de trastornos depresivos, que es la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. Generalmente son terapias muy breves que se pueden resolver quizás dentro de 10 a 15 o 20 sesiones, porque se trabaja más que todo la parte de la conducta, identificar esos sentimientos, esos pensamientos, esas ideas que están generando esas conductas o esos comportamientos. Y si va de la mano con la parte farmacológica, pues más rápido pueden resolver el proceso. Dice, mi hijo no está en seguimiento, uno de los casos que dice que su hijo, el hijo de 22 años, dice no está en seguimiento psicológico, él se niega a recibirlo, incluso no quiere medicarse. Sí, eso suele pasar mucho con los pacientes depresivos porque precisamente ellos no le ven sentido a la vida y ellos más bien quieren hasta morirse, tienen ideaciones. Entonces lo que puede hacer esta mamá es buscar algún tipo de contacto psicológico, yo por lo menos lo hago mucho con mis pacientes. No me presento de una vez como la psicóloga, sino como una amiga, de manera que ellos no se sientan que están siendo observados y después en el proceso se le va diciendo que sí es un profesional. Erika Alejandra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? La depresión, como ya dije, es una tristeza Continua. persistente, continua durante mucho tiempo. Y los trastornos de ansiedad tienen que ver más bien con los sentimientos de angustia, de preocupación constante. Líder Ramos también sigue escribiendo. Bueno, a ver, hay otros comentarios que la gente va escribiendo a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Una persona que descubre que tiene una enfermedad, como por ejemplo el cáncer, y que se dice además que el estar triste o el estar deprimido, valga la redundancia, te deprime el sistema inmunológico y no te ayuda en el tratamiento. También hay que entender que la persona que está recibiendo la información, bien se tiene que someter a un tratamiento médico, se tiene que someter a una intervención quirúrgica, es normal que tenga miedo. Claro. Estamos hablando del tema salud. Exactamente. Ahí cuando hay que aplicar la compasión con la persona, la tolerancia, el acompañamiento familiar en este caso, el no juicio, el respeto al proceso de la persona. No podemos decirle, hay que mantener la fe, eso es una gran verdad. Sí. Pero es válido también que la persona dice, tengo miedo. El miedo es libre y es válido. Claro. ¿Cómo ayudar a una persona que se enfrenta a un cuadro como este, que le da un diagnóstico médico, que dice, no sé si esto lo supero, quizás pudiera decir la persona, ¿cómo lo ayudas? ¿Cómo lo estimulas? Porque si está en ese proceso de decirle, ahora vamos al psicólogo, él quizás se resista, no quiere, pero ¿cómo de alguna manera puede ser este acompañamiento? El familiar puede de repente ofrecer como la disposición de escuchar sin juzgar, porque a veces más bien la catarsis, que es el hablar, de verdad que ayuda muchísimo para que las personas se sientan más relajadas y puedan expresar todas sus emociones. En estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de incertidumbre, el año 2020 nos demostró a nosotros que a veces tanta planificación no es tan rígida y no va a salir tan rígido. Y entonces ahorita cuando entrábamos al 2021, escuchábamos a muchas personas que decían, mejor no planificar, mejor no hacer planes. Pero hay momentos de incertidumbre. Ayer, casualmente, se cumplió un año del confinamiento en Wuhan, donde se desarrolla este COVID-19 que se regó por todo el mundo. Exacto. Ahí poco a poco en nuestro país estamos viviendo un 7x7, hay otros países que también están viviendo confinamiento, hay una especie de movilidad, permisos para viajar a ciertos países. Lo cierto es que vivimos en un tic-tac o en una incertidumbre a nivel mundial por el tema de COVID-19. ¿Cuál es la importancia de la salud mental en estos tiempos de cuarentena? No solamente en Venezuela, sino también en el mundo entero. Bueno, la importancia es 100%. Esta pandemia lo que nos ha enseñado es el tratar de vivir el día a día, el presente, el hoy, porque es lo único que realmente tenemos.
La planificación de verdad no nos sirvió en todo este año que pasó. Entonces, en la parte de salud mental tenemos que estar ahora sí mucho más pendiente, porque ahora es que vienen las consecuencias de toda esta situación atípica que se ha vivido. Trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, fobias sociales, a veces la gente no quiere salir para no contagiarse y no es necesariamente por cuidarse, sino que a veces más bien pudiese estarse generando un trastorno de ansiedad relacionado con las fobias de salir o de estar en compañía. Entonces tenemos que estar muy claves, muy de a detalle con todas estas consecuencias, por lo menos a nivel de salud mental, a nivel internacional. Seguimos conversando sobre la depresión, en esta oportunidad desde el punto de vista psiquiátrico. Vamos a recordar que pues son los psiquiatras los únicos que están capacitados para la prescripción médica. Es importante porque hay cuadros de este tipo que requieren atención con tratamiento medicinal. Pero aquí estamos con Ciro Davino Bigotto, él es médico psiquiatra, su cuenta es @Ciro Bigotto con 2T, Ciro Bigotto, lo va a tener en pantalla. Él es psiquiatra, vamos a hablar, y además es director nacional de la Dirección de Evaluación y Diagnóstico Mental del SENAMED. Aprovechando la visita, atiende a víctimas y victimarios de hechos punibles, casos forenses. Ya ojalá tengamos chance de hablar sobre este tema. Hablando puntualmente de lo que es la depresión. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué es la depresión? ¿Cómo tratarla? Antes de responderte, Marjorie, te doy las gracias y a este canal de darme la oportunidad pues, de quitarles el estigma que tenemos los psiquiatras o la especialidad mía, ya que normalmente el común denominador asocia a los psiquiatras con la locura. Y eso es lo que hace que muchos no acudan, ¿verdad?, cuando están frente a este diagnóstico de la depresión, pidan ayuda a un psiquiatra. Porque dice, yo no estoy loco. Exacto. Y eso es lo que la mayor parte de las personas me refieren, ¿de acuerdo? Ahora, cuando estamos frente a un cuadro de una depresión, es importante hacer la aclaratoria, Marjorie, que nosotros los psiquiatras a nivel mundial manejamos dos manuales de clasificación internacional de las enfermedades mentales, el CIE-10 y el DSM-5, ¿ok? Normalmente el DSM-5 es un poco más complicado, eso se llevaría hasta un programa para hablar sobre eso, pero nosotros utilizamos, la mayor parte de los psiquiatras en Venezuela utilizamos el manual CIE-10. Y es importante entender que este manual establece cuáles son los elementos o los criterios diagnósticos que deben estar presentes para diagnosticar un cuadro depresivo. Como lo dijo la licenciada Olivares, existen varios tipos de depresión, desde los leves, moderados y graves. Hay algunos síntomas que deben ser comunes para todos, para los tres, como hay unos que son específicos para poder diagnosticar cada uno de esos tipos de depresión, ¿de acuerdo? Lo importante, los comunes son que la tristeza permanezca la mayor parte del día, todos los días durante un largo periodo de tiempo, más de 3 meses, que presente llanto fácil, que presente aumento o disminución del sueño, que presente aumento o disminución del apetito, que tenga pensamientos de minusvalía, desesperanza, querer morir o suicidarse, que tenga ansiedad, que tenga pérdida de la motivación a realizar actividades de esparcimiento, que pierda la necesidad de asearse, de arreglarse, aislamiento social, laboral y familiar. Esos son los síntomas que deben estar presentes en un cuadro depresivo. Ahora, ¿cuándo se determina cuándo es leve, moderado o grave? Es importante hacer la aclaratoria que para nosotros los psiquiatras, cuando hablamos de moderados es grave, es cuando existen pensamientos de suicidio, o sea, pensamientos de muerte y con gesto suicida. Cuando hablamos de gesto suicida es que normalmente cuando una persona atente contra su vida. Sí, atente contra su vida. Y lo más importante es que lo planifique. Cuando en una consulta un paciente me dice a mí, yo tengo pensamiento de querer morir. Una cosa es tener pensamiento, pero que no lo actúe, que no lo planifique. Y otro es que en la consulta sí, te diga, mira, tal día voy a hacer esto. Eso es un criterio de
hospitalización. Ahora, hablando de los tipos de depresión de los que usted me mencionaba, ¿puede pasar a cualquier edad? ¿Lo puede desencadenar cualquier situación, por muy simple que parezca a la vista de otros? Eso es importantísimo lo que acabas de decir. Sí, puede ocurrir a cualquier edad y por eso es importante tener esa pericia para poder diagnosticarlo en niños y adolescentes, porque la depresión en niños y adolescentes se manifiesta total y absolutamente diferente. Por ejemplo. Por ejemplo, nosotros aspiramos, si yo acabo de mencionar ahorita, de que debe haber tristeza la mayor parte del día, todos los días, durante un largo periodo de tiempo, llanto fácil. Nosotros estamos esperando que esos síntomas que tiene un adulto se le presenten en un niño o en un adolescente, y no es así. Los niños, básicamente, cuando se les presenta un cuadro depresivo, puede haber que no acata normas, irritabilidad, destrucción de juguetes, violencia hacia otros niños, o sea, eso forma parte de un cuadro depresivo. Y por eso hay una subespecialidad en psiquiatría, que es la psiquiatría infanto-juvenil, que se encarga exclusivamente para tratar niños y adolescentes, porque se maneja de una forma totalmente diferente. Los adolescentes, la irreverencia, el hecho de querer, de la negación a la norma. Cuando hablo de negación a la norma es que no quieren acatar normas establecidas o en el liceo o en la casa. Los niños que están constantemente frente a los videojuegos. Yo he visto mucha población adolescente, entre adolescentes y un poco más adultos. Cuando hablo un poco más adultos, estoy hablando de muchachos de 22, 23 años. Sobre todo los he visto en tiempos de cuarentena. Muchachos que pasan toda la noche jugando cualquier elección, la elección que tenga un videojuego, pero y pasan todo el día durmiendo. ¿Tiene que ver con depresión o no tiene nada que ver, más bien una adicción? Claro, exacto. En psiquiatría hablamos de comorbilidades. Comorbilidades significa que hay una enfermedad como tal y lateralmente está asociada a algunas otras patologías psiquiátricas. La adicción a los videojuegos, o juego patológico, que entra dentro de la clasificación del manual que te había mencionado, está muy claro. El hecho de permanecer horas con un aparato electrónico es una adicción. Y eso es una comorbilidad que puede estar en un cuadro depresivo fácilmente. En el caso de las personas adultas, adicción a el alcohol, por ejemplo. Sí. ¿Puede estar relacionado a una depresión? Sí. No solamente, Marjorie, no solamente alcohol, cigarrillo, café, hipnóticos como ciertos derivados benzodiazepínicos que la gente se automedica, y te doy las gracias por darme esta oportunidad, porque el común denominador utiliza al doctor Google. O sea, doctor Google es que yo me coloco en Google y digo qué es depresión y empieza a sacar toda la información, y no es lo grave solamente eso, sino que busca la medicación y se automedica. Entonces, también existen de manera irresponsable algunos colegas que le dan los récipes, porque esa medicación, exclusivamente esa medicación, los antidepresivos, los ansiolíticos y los hipnóticos, es nuestra responsabilidad como psiquiatras prescribirlo. Entonces, yo veo con suma preocupación que los dan de manera alarmante y los centros que se encargan de la distribución no exigen que esos récipes deben estar firmados y sellados por un psiquiatra, sino que por médicos generales o por médicos de otras especialidades que luego hacen una adicción, y para nosotros los psiquiatras luego es más complicado primero tratar la depresión para luego tratar otra enfermedad que es el trastorno mental y del comportamiento por adicción a los hipnóticos o benzodiazepinas. He leído algunos comentarios que dicen, tenía depresión, fui al psiquiatra, me prescribió esta medicina, para no nombrar ningún tipo de casa comercial, y ahora siento que soy un adicto a esta medicina. Sí, Marjorie, mira, es importante hacerle la aclaratoria a nuestros televidentes que se puede utilizar los derivados benzodiazepínicos, se pueden utilizar estos tipos de fármacos
pero siempre haciéndole la aclaratoria, haciendo del conocimiento al usuario que estos medicamentos deben ser tomados por un tiempo en específico, que no debe pasar más de 2 meses y que no debe el paciente irse de la consulta, sino que debe tener una supervisión controlada y luego que los síntomas hayan disminuido en conjunto con la parte psicoterapéutica, que lo hablaríamos luego, tiene que disminuirse. El problema es que hay muchos pacientes, hay 2 vertientes. Hay pacientes que desaparecen de la consulta y se quedan enganchados en el medicamento, como hay otros que se niegan a salir. Entonces, yo prácticamente en mi consulta clínica no utilizo derivados benzodiazepínicos porque sé que hacen tanto bien, que se quedan enganchados en ese proceso y de luego en términos farmacológicos, destetar al paciente de ese fármaco es complicado. Es muy complicado. Y si no consigue el medicamento, si no tiene el dinero, pues genera otra crisis. Claro, y genera otras crisis. Como por ejemplo, ataque de pánico. Claro. ¿Pudiera generar un ataque de pánico si yo estoy sobre tomando? todo la ansiedad, los o una trastornos. ansiedad. Sí, claro que sí. Y se asocia entonces otra patología. Dice Chichi, a una persona que escribe, Chichi Ramírez, buenos días, pasé por un cuadro depresivo y estoy medicada, me he sentido súper bien. ¿Qué tiempo es el ideal para suspender el tratamiento? Ya lo respondió. Excelente. Pero tiene que ser acompañado del médico, no es que yo me levanto hoy ya 0 medicamento, boto la caja. Es así. Porque puedo yo caer nuevamente o me puede faltar, o sea, que sea destetar farmacológicamente paulatinamente. Paulatinamente, sobre todo los cuadros depresivos, Marjorie, lo ideal, el protocolo establece que tiene que ser como mínimo 6 meses. Hay pacientes que ameritan medicación por 1 año, año y medio, así es, pero así es. 6 meses es lo mínimo. Bueno, el bullying en estos tiempos de colegio, bueno, no solamente colegio, en tiempos de compartir los muchachos en otros espacios, en actividades extracátedras, la xenofobia, puede generar depresión Sí. y puede desencadenar a situaciones mucho más complejas. Mucho más complejas, sí. Hay muchos estudios que respaldan esto que voy a decir, porque el bullying es una forma de violencia psicológica, ¿ok? Una violencia psicológica intraescolar, pero el bullying no es solamente se da en la escuela, porque todo el mundo asocia que el bullying es bullying escolar. Hay bullying familiar, hay bullying de pareja. O sea, es importante que entendamos que eso puede desencadenar cuadros depresivos fundamentales y por eso el protocolo establece que toda institución educacional debe tener un psicopedagogo y un psicólogo que haga vigilancia sobre este tipo de casos, porque eso, aunque apareció, los primeros casos de bullying están reportados en los años 80, en este momento la tasa de aumento es tan desproporcional que solamente pasan a psicólogo y después se olvidan. No hay una secuencia, no hay una vigilancia, no hay un control. Rivas Giralda 18 dice, estoy pasando por una pérdida de un hijo que estaba previamente desaparecido. Noto todavía que me falta el apetito y siento angustia. ¿Cómo la manejo? Sí, es importante, Mayor, y sobre todo a nuestra amiga que nos está escribiendo, que todos los síntomas comunes que yo mencioné al inicio tienen que estar desencadenados por un estresor, que puede ser, como lo dijo la licenciada Olivares, puede ser o la pérdida desde la pérdida de una mascota, que he tenido pacientes que han perdido mascotas, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación de pareja, la pérdida de un familiar muy querido. Y cuando normalmente las personas le da la oportunidad de crear el duelo de la pérdida, que creo que lo mencionaste, yo soy muy acucioso en eso, normalmente cuando un familiar tiene una enfermedad que le va a causar la muerte, las personas tienen esa posibilidad de poder introyectar y poder elaborar el duelo de la pérdida paulatinamente y sale más rápido de cualquier cuadro de tristeza. Todo lo contrario, cuando o desaparecen por asesinato o desaparecen por
cualquier otro elemento que no te has preparado para la pérdida de esa persona tan significativa en tu vida, pues el duelo se trastoca, o sea, permanece mayor parte del tiempo en la elaboración del duelo de la pérdida y hace un cuadro depresivos francos importantes. Que solo con medicamentos se puede tratar. Sí. Puede salir una persona, una madre que pierde un hijo por un hecho violento y que está sumergida en una profunda tristeza, por ende una depresión. Digo por ende porque es automático, pierde un hijo de forma repentina. Se trata con medicamentos. ¿Puede salir de esto? O no necesariamente. Hay casos donde lamentablemente la madre queda allí y bueno, y hay que darle tiempo al tiempo. Sí, mira, Marjorie, tengo muchas pacientes así, ¿de acuerdo? Es importante hacer la aclaratoria de lo siguiente. El concepto que puede tener la madre con un hijo es totalmente diferente al del padre. El padre sale muy rápidamente de la elaboración del duelo de la pérdida. La madre es todo lo contrario, porque hay un nexo mucho más allá, una conexión mucho más allá del hecho de ser hijo, sino que tenerlo 9 meses en tu vientre, sentirlo, tener todo ese proceso es muy difícil. Lo que hacemos en psiquiatría, aparte de que soy un psiquiatra, no soy lo que conozco o lo que se dice que son los psiquiatras psicofarmacólogos, que solamente prescriben y más nada, sino que los esquemas de tratamiento para salir una persona de una depresión, el 50% es el tratamiento psicofarmacológico y el otro 50% es el tratamiento psicoterapéutico. Que es necesario. Tiene que hacerlo necesariamente. Ahora, ¿qué se hace con una mamá que pierde un hijo? Lo que hacemos en la medicación es necesaria. ¿Y qué se debe hacer en la parte psicoterapéutica? Es ayudarla a ella a entender su dolor y que ella aprenda a vivir con ese dolor que la va a acompañar durante toda la vida. Natacha González escribe: sufro de depresión y ansiedad, eso me ha trastornado el sueño, tomo pastillas para dormir, pero a veces no funciona. ¿Qué puedo hacer? Claro, está siendo una adicción. Ese es el problema de los hipnóticos que son derivados benzodiazepínicos, y vuelvo y repito, no voy a nombrar a ninguno, pero estos medicamentos, ¿qué es lo que hace? Igual hace el mecanismo de adicción como si fuera una sustancia ilícita, sea cualquiera de las sustancias ilícitas que conozcamos. Produce que la cantidad de un medicamento que te sirve en este momento, dentro de 15 días, un mes o 2 meses, no te va a servir, y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Aumentar la dosis. Se automedica y aumenta la dosis sin la prescripción del psiquiatra y automáticamente hace una adicción. ¿Le puede dar esta pregunta al entrevistado? Te pregunta Rosy Irigoyen. Hace 4 meses muere mi pareja de muchos años. Pierdo una hermana apenas hace 12 días. A veces me siento inquieta y viene una angustia y se me desencadena en una desesperación. Me da como miedo. Tengo que adelantar medicamentos de la tensión y tomarla. Y además se toma su medicamento, se me pasa. Esto me da tipo 5 a 6 de la tarde. Crisis como estas dan en horas específicas. De repente sí, en la está noche. descrito. Sí, ¿Por qué pasa eso? Porque en la noche estamos mucho más apacibles, nos desconectamos de todas las actividades que tenemos que hacer diarias, nuestro trabajo, el hecho de estar en contacto con las obligaciones dentro del hogar, lo que tenemos que hacer durante el día, y nuestros esquemas de pensamiento están sumergidos o están atentos a realizar ese tipo de actividades. Cuando estás en la noche, que estás apacible, que estás tranquila, que no tienes nada que realizar, pues claro que esos pensamientos te abordan, esos pensamientos te capturan y lamentablemente se presentan en horas de la noche. Tati dice que su hija tiene 17 años, perdió a su mejor amiga, ahora presenta cambios de humor y llora a solas. ¿Cómo la puedo ayudar? Me duele mucho por lo que está pasando. Una niña de 17 años. Sí. Es importante entender de que nosotros los seres humanos tenemos mecanismos de defensa frente a este tipo de estresores. Cuando los mecanismos de defensa que usted se da cuenta, uno mismo o el entorno se da cuenta que este estresor es lo suficientemente intenso y que no puede salir de ello,
lo más importante es que pida ayuda a un experto en el área de la salud mental. Ahora, ¿qué relación tiene ataques de pánico, que se dan mucho además, ataques de ansiedad, de repente rabias desmedidas, rabias que no se controlan, con la depresión? ¿Tiene algo que ver? En la hay pacientes que te refieren, según el manual, que son explícitamente los síntomas que te acabo de mencionar. Pero hay otros que, como lo mencioné, hacen como comorbilidad ataques de pánico o reacciones de pánico o hacen ataques de ansiedad. Es importante, lo que pasa es que es un tema un poco extenso. La depresión, como ya te lo mencioné, está descrito en el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales como F32, pero también es importante que hay otras enfermedades psiquiátricas que aparecen en cuadros depresivos. Por ejemplo, los trastornos afectivos bipolar 1 o 2, que son hipomaníacos o maníacos, hay una fase depresiva. Los que son los trastornos adaptativos mixtos, ansioso-depresivos, también hay un cuadro depresivo que está presente allí. Entonces, hay que tener la evaluación de un experto en el área de la salud mental para poder decirte, lo que tienes en este momento, este es tu cuadro. Tienes un trastorno adaptativo, pero no es un cuadro depresivo, sino un trastorno adaptativo mixto, ansioso-depresivo, que no reúne criterios para diagnosticar un cuadro depresivo, pero tiene síntomas. La psicóloga que tuvimos de invitada decía que usualmente la persona que está pasando por un proceso depresivo no se da cuenta. A veces se niega a recibir ayuda. Tú tampoco lo puedes obligar, no lo puedes llevar arrastrado al médico o al psicólogo en este caso. ¿Cómo hacer de alguna manera si en casa tenemos a una persona escuchándolo a usted, con un cuadro depresivo, invitarlo a que reciba tratamiento psiquiátrico, ayudarlo a que vaya? Bueno, ya después el psiquiatra nos va a remitir a nuestro psicólogo, a quién es el psicólogo que nos recomienda, cuáles son las pautas a seguir. Pero ¿cuál es esa recomendación que puede darle a la familia? Porque si tenemos en casa una mamá deprimida, por ejemplo, no podemos sacar a mamá, vamos al médico ya, no, pero de alguna manera invitar a mamá a que reciba ayuda, si fuese el caso. Sí, Maribel, gracias espero que me permitas dar esta recomendación. Sí, claro. Yo le recomiendo, o voy a dar estas recomendaciones a la sociedad, a la familia y al individuo. A la sociedad, canales como ustedes, que nos den la posibilidad a los expertos del área de la salud mental de hablar sobre estos temas y hacerle ver al común de la sociedad que es una enfermedad que se puede salir con atención pronta, ¿verdad?, para poder salir de esos cuadros. Y también campañas, porque lamentablemente cuando nosotros los que hemos tenido la oportunidad de salir del país o de tener contactos con otros canales, uno se da cuenta que hablan de la depresión. Y aquí nadie habla de depresión, o no les gusta hablar. Hay un tabú con el tema, ¿no? Y lamentablemente, mientras tengamos eso, van a seguir existiendo más casos de depresión que llegan o desencadenan en lo que no queremos que ocurra, que es el suicidio. Claro. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hago a la familia? La familia tiene que estar pendiente de cuando hay estos cambios de humor, estos cambios de actitud, tanto con P como con C, frente a lo que está ocurriendo, y tratar de convencer, a tratar de ayudar, o si no quiere ir, tratar en lo posible de decir, bueno, vamos a buscar la manera de que el psiquiatra, en vez de ir a una consulta psiquiatra, que el psiquiatra vaya a la casa. Que eso se está haciendo en estos momentos, que son las consultas online o consultas por domicilio. Dejábamos una pregunta abierta. Si tengo un hijo que está fuera del país y muy poco se comunica, ¿puede una persona estar en depresión? De ser así, ¿qué debe hacer? Sí, puede ir a la depresión. Eso está descrito, ¿de acuerdo? Porque habíamos hablado de lo que era el síndrome del nido vacío, que es el hecho de perder todos los afectos. Imagínese si esta persona que representa tanto para usted, sea una mamá o sea un papá, y el hijo por múltiples situaciones, por algún conflicto con que se haya ido y no llama o no está en contacto, por lo menos por vía telefónica, por vía WhatsApp, por cualquiera de las redes sociales, pues claro, va a sentir
la pérdida de un miembro de su familia y eso desencadena, es el estresor lo suficientemente intenso como para desencadenar una depresión. El camino a la menopausia, una intervención por histerectomía en el caso de las mujeres, el avance en los años en el caso de los hombres, ¿puede generar depresión? Sí, eso está descrito en la literatura, sobre todo porque también lo dijo la licenciada Olivares, ¿qué es la depresión desde el punto de vista neurobiológico? Es una disminución de un neurotransmisor a nivel de corteza cerebral que se llama serotonina. Por eso es que uno coloca como tratamiento psicofarmacológico los antidepresivos que son inhibidores de recaptación de serotonina y que más bien aumentan los niveles de serotonina y por eso hay alimentos que ayudan también a aumentar la serotonina como el chocolate, como algunos alimentos que se describen. Y eso hay que indicarlo. Partiendo de ese concepto neurobiológico de que es un elemento de un desbalance de un neurotransmisor, igualmente es importante, y aquí yo me río porque yo llamo a las damas, a ustedes las mujeres, que ustedes son los laboratorios hormonales ambulantes. Ustedes funcionan por muchas hormonas. Desde el momento en que ustedes maduran y tienen su primera menarquia, o sea, su primera menstruación, eso tiene que ver todo con estímulos del ovario que va a nivel de hipófisis que va a nivel de ovario. O sea, que pierdas esa capacidad de reproducción, hay un desbalance y por eso es que las damas que van a la menopausia deben tener sus controles con sus especialistas en ginecología para ver si estas personas son candidatas, estas damas son candidatas a terapia hormonal sustitutiva, que deben utilizar anticonceptivos orales por un cierto tiempo, pero eso lo determina ese especialista. Si le quitas el útero, si le quitas y por eso es importante tu pregunta, que por eso es que hacen las histerectomías con conservación de anexos. Anexo significa trompas y ovarios, los conservan, es justamente porque ellos son los responsables de esa conexión hipotálamo hipoficiaria gonadal y se encarga de eso. En los caballeros, fundamental, la depresión produce cuadros de disfunción eréctil y para nosotros los hombres que tengamos ese problema es como que para ustedes perder un hijo. O sea, para nosotros significa la pérdida de la masculinidad y conlleva muchos cuadros depresivos. Una persona que se ala el cabello y también se lleva el dedo a la boca constantemente, como cuando te chupas el dedo, cuando son niños, se puede considerar que está depresiva. Hay que estudiarlo. No con esos dos síntomas que me acabas de decir, no podemos decir que es un cuadro depresivo, pero sí está descrito en el Manual de Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales. El hecho de comerse el cabello tiene un concepto de una enfermedad psiquiátrica, igualmente el del chuparse el dedo. Escribe otra persona, por favor, no sé qué hacer con mi nieto. Sus padres se fueron del país, no sale del cuarto, ni quiere hacer las tareas, todo el día está jugando, estoy desesperada y al mismo tiempo consciente de que está deprimido. Necesariamente tiene que buscar la forma y la manera de ponerse en comunicación con los padres. Es una recomendación. Es posible que no haya conexión o no haya acercamiento de parte de los padres a este menor y lo hayan dejado en estas condiciones de minusvalía emocional. No, y de abandono. Por eso hablé de la minusvalía emocional y sería bueno que ellos lo convencieran y pudieran la señora llevarlo a un sitio donde tenga atención con un especialista en el área de la salud mental. Justamente, y aprovechando la visita, quería hacerle unas preguntas sobre este cargo que usted tiene como director nacional de la Dirección de Evaluación y Diagnóstico Mental del CENAMET. Como forense.
Usted me cuenta que además tiene la especialidad de psiquiatría forense, que se encarga de tratar a las personas que han sido, son víctimas, ¿no? Sí. De hechos punibles o situaciones, por ejemplo, abusos, abusos sexuales. En este caso, de repente, mujeres Violación, agredidas, acto lascivo, mujeres violencia. agredidas u hombres agredidos también. Sí. En este caso, este tipo de situaciones, tratarlo desde el punto, siempre va a dejar una secuela desde el punto de vista psiquiátrico. Sí. Mujeres que de repente pues están conviviendo con una persona y el hombre o en su defecto la mujer, si fuera el caso, lo agrede físicamente. Sí, muy interesante tu pregunta. En el quehacer diario de nuestras evaluaciones, aunque legalmente nosotros los psiquiatras forenses no debemos prescribir medicación en un acto de evaluación psiquiátrica forense, cuando estamos frente a un cuadro depresivo, porque eso es un diagnóstico según el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, nosotros lo referimos a que tenga atención psiquiátrica o atención psicológica o a centros de instituciones públicas, hospitales que tengan servicio de atención a la salud mental o a privado. Pero nosotros normalmente le recomendamos a las personas que tienen este tipo de cuadros depresivos cuando están en una consulta psiquiátrica forense, que no podemos, por ley, no podemos medicarlo, lo referimos para que vaya y tenga atención psiquiátrica. ¿Cuál es la recomendación final, ya casi para despedir, que usted puede darle a toda nuestra audiencia, a quienes nos están escuchando, a quienes quedaron, las preguntas que quedaron y que no pudieron ser respondidas, pero que todos de alguna manera tienen muchas inquietudes? Yo puedo creer que mi familiar, puedo creer que mi hijo, que mi mamá o que mi papá tiene depresión, pero de repente no llevarlo directamente a un psiquiatra o de repente no automedicarlo porque es que la vecina se tomó tal o cual medicamento. ¿Cuál es la recomendación, sobre todo en estos tiempos tan complejos que tenemos, no solo en el país, sino en el mundo? Lo decíamos al inicio del programa, el COVID, la incertidumbre, el saber cuándo termina, cuándo no termina, el tema de la vacuna y cualquier cantidad de situaciones, porque por muy pequeñas que puedan ser para usted, no necesariamente tienen que ser para mí, ¿no? No hay que subestimar los problemas del otro. Sí, yo lo que puedo recomendar, estaríamos toda una mañana hablando de recomendaciones, pero en manera global, para colocar una sola. Cuando usted sienta o usted vea que algún familiar, algún amigo o pareja cercana a usted vea o usted sienta que esta persona le pasó un evento estresor, sea el que sea, y empiezan a aparecer los síntomas, porque todos, absolutamente todos, mayoría, vamos a tener, que me lo mencionaste muy bien, vamos a tener tristeza. La tristeza es normal. Lo que no es normal es que esa tristeza permanezca en el tiempo, por un largo periodo de tiempo, te haga ser disfuncional en las áreas que te desenvuelve y se asocian otros síntomas. Debes pedir ayuda, deben buscarle ayuda a un experto en el área de salud mental, no al doctor Google, no a la vecina, sino a un experto en el área de la salud mental que pueda proporcionarte la información, la prescripción y la supervisión y vigilancia a la toma de la medicación.